Muchas veces podemos creer que una amistad, cuando en teoría es sincera, puede llegar a perdurar por muchos años, atravesar obstáculos, pero también es preciso mencionar que una relación de amistad, así como cualquier otra, para poder fortalecerse, debe atravesar diversos obstáculos, pero en el camino puede que uno de estos cambie completamente la percepción de lo que representa dicha amistad y entonces empezar a fragmentarla. En mi caso, a mi amigo Eduardo lo conocí en la universidad. Ambos coincidimos en gustos y en muchas otras cosas. Eso nos llevó a establecer una muy buena amistad. Muchas veces nos juntábamos para estudiar, para hacer la tarea y compartir ideas, sobre todo visiones de negocio. Éramos personas muy distintas al resto, pues nuestros demás compañeros pensaban mucho en la fiesta, en divertirse, pero nosotros no, porque estábamos buscando realmente conseguir una vida provechosa, que nos diera la suficiente solvencia económica, como para no tener que preocuparnos por el dinero. Viajar, comprar cosas caras, era una ambición que desde niño tuve y ya siendo adulto, sabía que en algún momento lo iba a lograr. Cuando salimos de la universidad, tanto Eduardo como yo, tomamos cada quien su rumbo. Anduvimos en alguno que otro trabajo y muy de vez en cuando nos llegábamos a juntar para tomarnos una cerveza. En una de esas ocasiones, aún éramos muy jóvenes, yo tendría unos 24 años y Eduardo era de la misma edad. Nos reunimos para dialogar sobre un proyecto de negocio, un pequeño restaurante en una zona que estaba iniciando y que tenía buen apogeo en la ciudad. El capital no era tan grande para iniciar aquello y tomando en cuenta mis ahorros de varios años y también los de Eduardo, decidimos unir fuerzas para así iniciar con aquel proyecto, que era un pequeño restaurante, el cual muy pronto abriría sus puertas al público. El lugar estaba instalado en una pequeña plaza comercial, la cual abrió sus puertas, pues en aquella zona de la ciudad muchas casas se habían construido y aquella plaza era una pequeña novedad. Eduardo y yo estábamos muy contentos y trabajábamos mucho. Aparte del restaurante, teníamos cada quien su trabajo. Teníamos sueldos bastante básicos para ser profesionistas, pero pues eso ya saben que es una realidad aquí en nuestro país. En mi caso prácticamente me quedé sin dinero. Le metí todos mis ahorros y cada semana que me pagaban mi salario, tenía que poner una buena parte de este, porque había que pagar de inicio rentas, mantenimientos y muchas otras cosas y lo triste de la situación es que aquella pequeña plaza, pese a que tenía algo de gente, las personas no se sentían atraídas hacia nuestro negocio, pues había un restaurante de la misma categoría, que era el doble de grande y por consecuencia atraía a la mayoría de los comensales. Esto empezó a preocuparnos a Eduardo y a mí, porque los números cada vez eran más rojos. Las reservas de dinero se estaban perdiendo y estábamos al borde de la bancarrota. Era triste pensar que todo aquello ocurrió en tan solo un par de meses. Nuestra primera experiencia con un negocio se estaba convirtiendo en un rotundo fracaso. La desesperación empezó a invadirme y aunque en mi caso, a diferencia de Eduardo, yo era un soltero, él ya estaba casado y tenía un hijo pequeño. Para él el irse a bancarrota representaría algo realmente grave, pues de sus ingresos, él mantenía a su esposa, a su familia. En mi caso, me preocupaba quedarme endeudado, porque ya había empezado a pedir algunos préstamos, para seguir inyectando dinero al negocio, que por cierto, no más no daba un fruto. La situación llegó a tal grado, que ya nos era incluso complicado poder comprar las herramientas necesarias para el mantenimiento del lugar. Por oído de un conocido, me hizo saber que en el mercado de la ciudad podía encontrar herramientas muy buenas de segunda mano y sobre todo a muy buen precio. Una tarde de día libre, fui para ese mercado. Anduve por ahí, buscando herramientas. Necesitaba unos taladros, algunas llaves también. Como tenía mucha hambre, me senté a comerme unas quesadillas en el puestecito de una mujer, que por cierto, estaba bastante aclientado. Por mi mente pasaba la pregunta de cómo es que una mujer, en un lugar establecido tan sencillo, vendiendo algo tan simple, como eran unas quesadillas, podía tener tanto éxito. En cambio Eduardo y yo, que habíamos puesto mucho dinero en un proyecto impresionante, nos estábamos muriendo de hambre. Cuando probé el sazón de aquella mujer, me di cuenta que su comida era bastante buena. Y aparte de esto, me llamó la atención un detalle, pues como el puestecito estaba recargado sobre la pared de la calle, aquella señora, recargado en aquel muro, había puesto un altar, pero no era un altar convencional, a un santo conocido, alguno católico, sino que se trataba de un altar a la figura protectora. De inmediato, no pude dejar de seguir viendo aquello, y sin pena de preguntarle a la mujer, le cuestioné sobre esa creencia. Disculpe señora, me llama la atención su estatuilla de la figura protectora. Veo que usted es fiel creyente, pero cuéntenme, ¿es verdad todo lo que se dice sobre ella? Que es milagrosa, y que también es vengativa.
Aquella mujer seguía torteando la masa para las quesadillas. Y muy amable me respondió. Uy, sí, joven, mi santita es bien milagrosa. Pero yo no creo que sea vengativa. Prefiero decir que es justa. Entiendo que hay personas que la juzgan como una entidad demoníaca y malévola. Pero lo que yo le puedo decir es que la santita ha mantenido a flote mi negocio. Y bien acrientado desde el primer día en que me puse aquí. Y verá usted que ya llevo más de 15 años. Ay, no más usted tan fiel. Me sorprendía mucho aquello, porque a decir verdad, el sazón de la mujer era bastante bueno. Con eso podría ser suficiente para que ella tuviera éxito en su negocio. De hecho, se lo cuestioné. Oiga, señora, y por ejemplo, veo que su comida es bastante buena. ¿No cree usted que a esto se deba a su clientela? Y no tanto a la figura protectora. La señora, conservando su buen ánimo, muy amable, siguió respondiéndome. No creo que se trate de mi sazón, caballero. Obviamente mi mamá me enseñó a trabajar así, a cocinar de esta forma. A la gente evidentemente le gusta. Pero también hay un tema que tiene que ver con la suerte. Usted me creerá que antes de estar aquí, me puse en algunos otros lugares de la ciudad. En ninguno tuve éxito. Pero antes de venir aquí, conocí la creencia de la figura protectora. Y fue por ello que empecé a rezarle, a pedirle que me ayudara. Y mire, de verdad no le miento, que desde el primer día en que vine aquí, me fue muy bien. Yo creo que no es casualidad. La santita fue quien me ayudó también. Me quedé callado reflexionando las respuestas de la mujer. Y en eso me dijo. Ya lo dejé pensando, ¿verdad? A mí se me hace que usted necesita un empuje. Una ayudadita. No por nada está de curioso preguntando. Además, la santita siempre llama a sus hijos. No creo que sea casualidad que usted esté aquí. Es más, si usted quiere intentar, y desea volverse devoto, pedirle algún milagro a la santita, lo invito a mi casa el fin de semana. Mire, yo vivo ahí en esa casa. La que está a la mitad de la cuadra. Todos los viernes y sábados por la noche. Me reúno con mi familia para rezarle a la santita. Es bienvenido, si quiere este mismo viernes. Ahí lo espero. Por la curiosidad, no me pude negar a la invitación. Esa mañana terminé de comer. Pasaron un par de días. Y el viernes muy puntual a las 8 de la noche. Estaba ahí, presente en la casa de aquella mujer. Buenas noches, joven. Pásele. Por cierto, yo no me presenté aquella tarde ni usted me dijo su nombre. Yo soy Carmela. Está en su humilde casa. Pásele, ya estamos por comenzar. Le dije a la señora que mi nombre era Carlos. Entramos a su casa, y pude ver que había otras 5 o 6 personas. Algunas eran como sus vecinas. Otras eran sus hijas, y alguna de estas su hermana. Ante nosotros había un imponente altar de la figura protectora. Una figura de 2 metros aproximadamente. Muchas veladoras a su alrededor. Ofrendas. Había comida, tequila, puros de tabaco. También había unos pequeños recipientes con dinero. Y muchas papeletas en las que las personas acostumbraban a escribir las peticiones a la figura protectora. Estuve rezando junto con aquellas personas. Debo reconocer que al principio no lo hacía con tal por una fe, sino por obtener algo a cambio. Aún con eso, cuando terminamos, la señora me regaló una papeleta y me prestó una pluma. Tenga, joven Carlos, aquí puede poner usted su deseo. Escríbalo con fe, como si la santita ya se lo hubiera cumplido. Después debe ponerlo ahí a sus pies. Lo que le recomiendo también es que deje algo como ofrenda. Alguna prenda suya. O algo de dinero. No crea que esas monedas y esos billetes no los gastamos. Eso los utilizamos para darle mantenimiento a la estatuilla. Y también para comprarle constantemente sus veladoras. Agradecí a la señora Carmela. Después tomé la papeleta y comencé a escribir mi deseo. Como ya se imaginarán lo que iba a pedir. Estaba relacionado con el negocio. Quería que prosperara, que se levantara y nos diera muchas ganancias a mi amigo Eduardo y a mí. Al terminar de escribir aquello, puse la papeleta a los pies de la figura protectora y me arrodillé. Cerré los ojos y por petición de la señora Carmela, fui repitiendo con ella una oración. Cuando terminé de rezar, las personas empezaban a reunirse para cenar algo. Había panes sobre la mesa y también un chocolate caliente. Me gustaba cómo se sentía aquel ambiente familiar. Muy cálido. Era algo que yo jamás tuve. Pues provenía de una familia carente y disfuncional. No tenía un solo recuerdo de haberme sentado a la mesa con mis padres y hermanos y al final. Creo que ver tanta alegría me incomodó un poco y le agradecí a la señora Carmela. Pero preferí retirarme. La señora Carmela me dio una tarjeta donde venían los datos para poder ir a comprar una figura protectora y tenerla en mi casa. Guardé aquella tarjeta y llegué a mi casa para descansar. Al día siguiente, en un par de horas que tuve libres, decidí ir hasta ese lugar. Compré una figurilla no muy grande, como de unos 30 centímetros. Compré algunas oraciones y unas veladoras especiales. Con esto, en la noche que llegué a casa, coloqué un altar ahí en la sala.
Como nadie me visitaba, realmente no era necesario ocultar aquella imagen y debo decirles que cada noche le rezaba. Me arrodillaba ante la figura protectora y le pedía para que el restaurante nos diera muchas ganancias. Con eso pretendía recuperarme de las deudas, volver a tener ahorros y, ¿por qué no?, ganancias suficientes para comprarme una casa, un carro, buscarme una novia bonita, entre más cosas. Mi mente divagaba mucho. Comencé a imaginar y a soñar que todo aquello ya era real. A mi amigo Eduardo no le conté nada de esto. La situación en el restaurante no mejoraba mucho y mi buen amigo estaba a punto de rendirse. De tirar la toalla, guardé muy bien silencio y me dediqué a observar el comportamiento de las circunstancias. Debo jurarles que no sé en qué momento, pero aquel restaurante, que era nuestra competencia, empezó a recibir muchas quejas, pues los clientes decían que quienes atendían fueran meseros, cajeros, etc., eran muy arrogantes y los trataban mal. Además, habían ocurrido varios incidentes con la comida. Todo aquello llevó a las personas a que conocieran nuestro negocio y de esta forma nos fuimos empezando a clientar. Las ganancias empezaron a llegar. Aquello era sorprendente, no me lo podía creer. Era una realidad que después de haberle pedido aquel deseo a la figura protectora, las cosas habían cambiado a nuestro favor. Finalmente, después de tantos esfuerzos, de tanto trabajo y pérdidas, comenzamos a ver ganancias monetarias. La gente estaba contenta con nuestro servicio. Se hablaba muy bien de lo que vendíamos en el restaurante y tanto Eduardo como yo nos dimos el tiempo de celebrar aquello que creíamos era una victoria. Mi cuenta de banco empezó a tener nuevamente dinero, lo suficiente para poder estar tranquilo. Pero también debo admitir que cuando empezó a haber dinero en el restaurante y sobre todo de saber que gracias al favor que yo le pedí a la figura protectora, estábamos obteniendo aquello, empecé a sentir una especie de coraje. No me gustaba que Eduardo estuviera disfrutando de aquello que me correspondía. Porque ante la figura protectora yo estaba dando la cara para que él también disfrutara. Disimulé bastante bien aquel sentimiento negativo en contra de mi amigo. Aunque esto lo único que trajo consigo es que ese sentimiento se fuera acumulando dentro de mí. Se fue transformando en una especie de odio, al grado que sentí la necesidad de que todas las ganancias debían ser para mí. A mí me correspondían, porque como ya dije, yo había pedido aquel deseo a la figura protectora. Sabía bien que Eduardo no iba a venderme o a cederme su parte del restaurante. Eso era una locura, mucho menos en esos tiempos que todo iba de maravilla. Por ello es que tuve que buscar una solución. Una noche, estando en mi casa, la cual ya tenía muy bien amueblada y muy bien arreglada, caminé directo hacia el altar de la figura protectora. Me arrodillé, tomé una papeleta y en esta, a modo de deseo, le pedí a la figura protectora que sacara a Eduardo de mi camino. Ya fuera por las buenas o si no por las malas. No importándome lo que le pasara. Incluso no me importaba si Eduardo tuviera que morir. Después de colocar la papeleta a los pies de la figura protectora, comencé a rezarle, a pedirle que me cumpliera aquello. A cambio yo le ofrecía cualquier precio. Estaba completamente cegado por la avaricia. Esa noche supe que había sido escuchado por la Santísima, porque en cuanto terminé de rezarle, hubo una especie de cortocircuito que había ocurrido en el transformador a unos metros en la calle. Esto trajo consigo que se fuera la luz en todo el vecindario. Quedé iluminado solamente por las veladoras que tenía ante el altar de la figura protectora. Levanté la mirada y la vi a los ojos. Sentí su imponencia. Sabía que aquello era una señal de que había sido escuchado y de que pronto mi deseo sería cumplido. Fui bastante paciente y noche a noche, justo ante el altar de la figura protectora, rectificaba mi petición, a diferencia de cuando pedí el primero. Esa segunda vez lo hice con mucha fe. Cerca de 3 meses después, estando en el restaurante, Eduardo se encontraba haciendo el corte de caja. Los empleados en su mayoría ya se habían ido, y yo me encontraba limpiando un poco por ahí. Mi atención fue arrebatada, porque de pronto Eduardo, de estar parado, azotó al piso, desmayado. Acudí para auxiliarlo. Su cuerpo estaba convulsionando, le salía espuma de la boca. Como habíamos tomado cursos de primeros auxilios, le di las atenciones necesarias. Le pedí a uno de los empleados que ahí quedaban que llamara de inmediato a una ambulancia, porque mi amigo necesitaba atención inmediata. La ambulancia hasta eso, y por suerte no tardó mucho. Trasladaron a Eduardo al hospital, y me encargué de informarle a su esposa, para que también pudiera ir al hospital, y recibiera informes sobre su situación. Eduardo se quedaría toda la noche en observación. Al día siguiente, después de haberle hecho varios estudios, los médicos dieron el informe de que Eduardo tenía un tumor en el cerebro, bastante grande por cierto, el cual estaba provocando aquellos males. La señora Andrea, esposa de mi amigo, estaba muy preocupada, pues el diagnóstico de los médicos
Era bastante desalentador, pues era imposible extraerlo, porque de hacerlo, Eduardo podría perder la vida en la operación. Solo quedaba intentar quimioterapias y otros métodos, pero tampoco se daban muchas esperanzas. La cuestión aquí es que los médicos recomendaban de que Eduardo estuviera en reposo, que ya no fuera a trabajar, que se dedicara a estar tranquilo, para de esa forma buscar prolongar un poco más su vida. Esa situación ponía a la familia de mi amigo en una situación bastante crítica, sobre todo en lo monetario, porque los tratamientos iban a ser bastante caros, y aunque en el negocio nos iba yendo bien, no llevábamos mucho tiempo ganando dinero. Por lo tanto, aunque mi amigo tuviera sus buenos ahorros, su esposa no dudó en invertirlos, para buscar salvar la vida de Eduardo. Al poco tiempo, el dinero que mi amigo tenía guardado se les terminó. Como respaldo, ya solamente les quedaba la parte que les correspondía del restaurante. En una plática con Eduardo, él me rogó que por nada del mundo fuera a comprarle esa parte del negocio a su esposa Andrea, pues ésta estaba insistente en que la única forma de obtener más dinero era venderme la parte que le correspondía a Eduardo del restaurante. Mi amigo no quería venderme nada. Él prefería que esa parte siguiera dando dinero para que así, cuando él muriera, su familia tuviera un sustento. Me parecía bastante descabellada la opción que me daba Eduardo. Al contrario de lo que él me decía, por dentro, deseaba que me lo vendieran, porque yo quería el restaurante para mí solo, que las ganancias fueran únicamente para mí. Tuve que esperarme a que la situación de Eduardo fuera más crítica. Cuando su mal fue avanzando, él fue perdiendo el habla, y también a ratos la conciencia. Esto le dio el poder a su esposa, de poder manejar sus propiedades y sus cosas. Y ahí fue cuando lancé una oferta. Andrea, como estaba insistente, se acercó conmigo. Hicimos algunos cálculos de cuánto costaba la parte que correspondía a Eduardo. Tratamos de dialogar, pues de soltarle esa cantidad que me requería estaba en peligro la estabilidad del negocio. Se lo hice saber, y por ello, le hice una oferta mucho menor. A Andrea aquello no le gustó. Terminamos en una discusión. Le dije que no cedería, porque eso ponía en riesgo también mi estabilidad. Al final Andrea terminó aceptando lo que le di. Y de esa forma, me volví el único dueño del restaurante. Mientras tanto, mi amigo Eduardo ya estaba muy mal. El último dinero que Andrea pudo obtener de la venta de la parte del restaurante la gastaron en tratamientos. Y todo para nada. Fue en vano. A las pocas semanas mi amigo estaría muriendo, tristemente en la cama de su casa, rodeado de su familia. Pero eso a mí no me importaba, porque estaba disfrutando de las mieles del éxito. Me estaba llenando los bolsillos con el dinero de las ganancias del restaurante. Me sentía en el cielo. Y aquello me cejeó con acento agudo. Mostré muy poca empatía por la situación de mi amigo. Y a su velorio y entierro. Prácticamente fui de entrada por salida. Argumenté que no podía dejar el restaurante solo. Y traté de evitar la situación lo más que pude. Busqué olvidarme de todo aquello. Porque en el fondo, muy en el fondo, sentía una ligera culpa, pues yo había intercedido ante la figura protectora, para que ésta me cumpliera aquel deseo, de sacar a mi amigo de mi camino. Una vez con Eduardo 3 metros bajo tierra, me dediqué a seguir generando ganancias. Con esto, puse otra sucursal del restaurante, en otra plaza comercial de la ciudad, que se abriría meses después. Me olvidé por completo de todo el mundo. Fue hasta que, en una ocasión, la esposa de mi amigo Eduardo, Andrea, en unas condiciones deplorables, fue a pedirme trabajo. Me dijo que no sabía hacer mucho, y necesitaba dinero para mantener al niño. Pues Eduardo, cuando murió, prácticamente ya no tenía nada para dejarles. Por dentro me resultaba bastante desagradable tener enfrente a esa mujer. Por ello es que, sin piedad alguna, la rechacé, y no le di trabajo. Lo siento mucho, Andrea, no puedo darte trabajo aquí. No creo que sea lo correcto. Debiste pensar antes de vender tu parte. Ahora no tendrías por qué estar sufriendo. No entiendo cómo si los médicos te dijeron que Eduardo no tenía salvación. ¿Por qué te esmeraste gastando todo el dinero que te quedaba, tratando de contradecir esos diagnósticos? Andrea se puso furiosa, y no tardó en responderme. Eres un miserable, Carlos. ¿Cómo puedes hablar así de Eduardo? Él fue tu amigo, siempre te fue leal, y respondiendo a tu pregunta, a mí no me importó tirar todo ese dinero, porque por amor, busqué hasta la última oportunidad para salvar a mi marido. Pero, de sentimientos, ¿tú qué vas a saber? Ahora veo que no eres más que un patán. Eres un monstruo, Carlos. Espero que la vida te dé tu merecido, y que te pudras con todo tu dinero. Me sentí ofendido por aquello. Por esto es que, le pedí a las personas de seguridad que sacaran a Andrea prácticamente de las greñas. A mí nadie me iba a ofender, mucho menos esa mujer. Fueron pasando los meses, me olvidé de toda aquella situación, y ya estando en una mejor posición económica,
Fue que conocí a una mujer muy bonita. Su nombre era Laura. A ella la conocí en una conferencia a la que fui, donde se hablaba de todo tipo de cosas acerca de los restaurantes. De inmediato hicimos buena química. Empezamos a salir, aunque ella vivía en otra ciudad. Pronto le pedí que se viniera a vivir conmigo. Nuestra relación de noviazgo no duró mucho. Y no lo digo porque hayamos terminado, sino porque rápidamente dimos el siguiente paso. Nos unimos en matrimonio. Laura era una mujer extraordinaria. Y sobre todo tenía buen corazón. Eso contrastaba completamente con lo que yo era. Porque para ese momento, aceptaba que me gustaba ser cruel. Disfrutaba de ver a la gente sufrir. Y lo que más me encantaba era destruir por completo a mi competencia. Muchas personas intentaron colocar restaurantes cerca del mío, pero ninguno funcionó. Algunos de estos, aunque eran buenos, no resultaron ser rivales para mí, pues a la buena o a la mala, terminaba sacándolos del camino. En ocasiones utilizaba el poder de la figura protectora. Con sus plegarias, ella me alejaba de todo peligro, pero en otras ocasiones, yo mismo tenía que buscar la manera de solucionar situaciones. En ocasiones tuve que contratar personas problemáticas, para que fueran a darle un sustito a aquellos de la competencia. Dichos restauranteros, no les quedaba más que cerrar, salir huyendo, y seguir dejando abierto el camino para el rey, para su servidor. Como tal, yo no tenía contacto directo con aquellos mafiosos que me ayudaban. Para esto, me había hecho de un contacto. Era un intermediario, su nombre era Fabián, y cada que yo necesitaba uno de estos favores especiales, solamente le llamaba, le hacía llegar una buena cantidad de dinero, y él se encargaba de coordinar las operaciones. Sin darme cuenta, me volví prácticamente un monstruo. Tal y como me lo había dicho Andrea, estaba ya coludido con personas peligrosas, pero nada de eso me daba miedo. Mientras tanto mi vida era feliz. Estaba viviendo todo un paraíso con mi esposa Laura. Nos dimos tiempo para viajar de un lado hacia otro, para disfrutar en buenos restaurantes, para hacer el amor cada noche. Tenía muchas ganas de que tuviéramos un hijo, un heredero, porque todo aquello que estaba construyendo y ganando debía pertenecer a alguien cuando yo falleciera. Aquella buena noticia de que seríamos padres no tardaría mucho en llegar. Me sentía bastante orgulloso, porque mi vida estaba cambiando. Estaba viviendo el sueño de todo aquello que alguna vez solamente estaba en mi cabeza. La noticia de saber que iba a ser padre solamente impulsó mi deseo de hacer más y más dinero. Aquello me volvió todavía un tirano más peligroso. Y debo mencionar que cuando llevé a Laura a vivir a casa, me vi en la necesidad de guardar la imagen de la figura protectora en una caja, justo en el cuarto que teníamos como bodega. Esto fue a razón de que ya me sentía tan poderoso, que creía no sentir la necesidad de pedir ayuda. Para mí la figura protectora ya había quedado atrás. Su poder ya no era el suficiente como para seguir haciéndome más rico, porque yo solo podía conseguirlo. Mi esposa Laura ya tendría unos 5 meses de embarazo. A veces nos gustaba pasear en el auto por la ciudad, comprar algunas cosas que se le antojaban. Íbamos al cine o pasábamos días enteros juntos, pues al tener tantos empleados, prácticamente ellos me hacían todo el trabajo. Eran gente de confianza, no había nada de qué preocuparse. Sé que pensaba de esa forma, pero en realidad sí tenía algo de qué preocuparme, porque pronto comenzaría a tener competencia en el ámbito de los negocios, de una forma que no me lo esperaba. Esto se debía a que un restaurante de comida de tipo extranjero se instaló justo enfrente de mi restaurante, el más grande, el que más ganancias me dejaba. Aquel negocio rival empezó a atraer mucha gente, muchos clientes. Esto empezó a afectarme severamente en el negocio y en las ganancias. Y por esto, es que me vi en la necesidad una vez más de recurrir a los servicios de mi contacto Fabián. Aquella noche, justo pasada a las 12, le marqué. Necesitaba con urgencia pedirle un favor más. Cuando le platiqué a Fabián de la situación, me dijo que ese favor me iba a salir mucho más caro de lo normal. En primera, porque había un gran problema en ese momento, dado que la organización peligrosa al que pertenecía había estado siendo perseguido por las autoridades muy de cerca, y estaban en un gran peligro de ser eliminados. En segunda, el favor que le estaba pidiendo era mucho más grande que cualquier otro anterior, pues Fabián conocía al dueño de aquel restaurante, y se sabía que estaba bien protegido. Por lo tanto, iba a necesitar más hombres, y también más recursos. Le dije a Fabián que estaba bien, que si ese era el último favor que me hacía, se lo iba a agradecer, y no me importaba pagar lo que fuera. Después de colgar la llamada, empecé a sacar de la caja fuerte una gran suma de dinero. Al día siguiente, tal y como siempre lo acostumbrábamos a hacer, le dejaría aquel paquete en un lugar secreto, para que así, Fabián ya solamente pasara a recogerlo. Me sentía satisfecho, triunfante, todo por adelantado. Y ese fue un gran error.
Se los digo porque las cosas al final no salieron como estaba esperado. Al principio todo parecía que sí. Pues, unos días después, en aquel restaurante de la competencia, hubo extrañamente un incendio en la madrugada, el cual acabó con todo el mobiliario que tenían, y llevó al dueño a la necesidad de tener que cerrarlo. Pensé que Fabián y los hombres que contrató se habían encargado de llevar a cabo todo aquello. Además, imaginé que le habían dado alguna amenaza y una buena advertencia al dueño de aquel lugar, para que se largara. Aquel día me sentí feliz, porque finalmente, los clientes volverían a mi restaurante. Y así fue, empezamos a tener más ventas, y la situación empezó a mejorar. Pero esa primera noche, después del incendio que sucedió en el restaurante enfrente, me encontraba en la casa. Estaba saliéndome de bañar. Laura ya se encontraba acostada, cuando en eso, del cuarto que tenía como bodega, se escuchó que se cayó algo. El sonido fue muy fuerte, por lo cual, acudí a revisar. Cuando abrí la puerta, ante mí, se encontraba una caja tirada sobre el piso. Como había estado mal cerrada, lo que contenía quedó esparcido en el piso. Aquello era la estatuilla de la figura protectora, que había guardado desde tiempo atrás, la misma que había olvidado. Al ver aquello, me dio mucho miedo. Sentí que era un presagio de algo muy malo que estaba por ocurrir. En ese instante, las palabras de la señora Carmela vinieron nuevamente a mi mente. En aquellas recordaba que, a la figura protectora, no se le olvida, se le tiene que venerar. Una vez que uno entrega su fe, no es bueno abandonarla, y mucho menos negar su poder. Como pude, recogí todos los fragmentos, los metí en una bolsa, y los regresé nuevamente a la caja. Acomodé todo, para que pareciera que no ocurrió nada ahí. Pero esto no serviría de nada. Porque finalmente, el castigo de la figura protectora llegaría días después. Fue un mediodía de domingo. Estaba saliendo con Laura de la casa. Íbamos a bordo del auto. Justo entrando en una de las avenidas principales, noté como un automóvil extraño comenzaba a seguirnos. Aquello me pareció muy raro. Así que traté de acelerar un poco. Pero esto no fue suficiente, porque al tratar de perderlos, más adelante, otro automóvil se me atravesaría, cerrándome completamente el paso. Con esto el automóvil que venía por detrás nos alcanzó. De inmediato, dos sujetos se bajaron. Venían armados. Empecé a sentir mucho miedo, porque justo cuando los teníamos enfrente, y nos apuntaban con sus armas, uno de estos tipos mencionó que iban a cobrarse el hecho de que Fabián no les había pagado por el trabajo que habían hecho para mí, aquel en el cual quemaron el restaurante, que estaba frente al mío. Sin decir nada más, uno de los sujetos comenzó a dispararle a Laura. Descargó una ráfaga de balas, que atravesaron su pecho, su cabeza, y también su vientre, arrebatando no solamente su vida, sino también la de mi hijo, que estaba por nacer. Solamente veía como su cuerpo era azotado por las balas, como la herida brotaba de su cuerpo, arrebatándole la vida al instante. Prácticamente, enseguida, otro de los sujetos fue a donde estaba yo, y con una escopeta comenzó a dispararme en las piernas. Me dio 2 tiros, uno en cada una de estas. Por la adrenalina, en ese instante, no sentí dolor, pero sí un profundo pánico. Inmediatamente después, otro sujeto se acercó, y con una arma más pequeña, me dio un par de disparos en los brazos, y uno más en el pecho. Enseguida de esto, se subieron a sus autos, y se fueron. Sé que su intención no era del todo el matarme, sino acabar con mi esposa, con mi hijo, y dejarme vivo, para sufrir sus pérdidas. Era impactante lo que estaba viendo. No podía creer que de un momento a otro, la situación hubiera cambiado para mí. Terminé desmayado. Estaba perdiendo muchas heridas. Y no sé cómo, pero de milagro. Fue que horas después, desperté en la cama de un hospital. Estaba muy pero muy grave. Solamente veía a unos doctores que dialogaban, y que me estaban atendiendo. Al parecer estaban luchando con todo lo que tenían, para poder salvarme la vida. Fueron solo unos instantes en los que estuve consciente. Después, volví a perderme en la oscuridad de mi mente. En mi cabeza se repetía aquella escena, una y otra vez, y por más que quería, no podía despertar. Pero cuando lo hice, me vi nuevamente en la camilla. Pero la vida ya no era la misma. Pues Laura y mi hijo habían muerto, y yo había quedado completamente dañado. A mi cuerpo le habían amputado ambas piernas, y también un brazo. Mi estado era crítico, y no se sabía si iba a sobrevivir. Por dentro yo lo que deseaba era que me dejaran morir. Ya no quería la vida. No en esas condiciones. Para mi mala suerte, y porque tenía que pagar una fuerte consecuencia, fui dado de alta días después. Como no tenía familiares que me cuidaran, se me asignó una enfermera, que me estuviera cuidando en casa, al menos en lo que aprendía.
a valerme por mí mismo lo más posible. Era perturbador verme al espejo. En la condición en la que me encontraba. Mi integridad física y mental estaban completamente destruidas, y sabía perfectamente que todo era un castigo de la figura protectora. Porque la rechacé, porque la olvidé, y la negué ante mi vida. Me sentí más poderoso que ella. Pero al final, ella me demostró lo contrario. La situación se volvió más grave cada vez. Caí en una terrible depresión. Comencé a utilizar medicamentos controlados. Y por la tristeza, y la condición en que estaba viviendo, empecé a utilizar medicamentos en exceso, cosa que me empezó a llevar a perder un poco la cordura. A razón de esto tomé muy malas decisiones. Y fue así, que terminé perdiendo el restaurante. Mis ahorros, prácticamente lo perdí todo, hasta mi casa. Hasta el día de hoy he terminado viviendo en la calle, pidiendo limosna a cada persona que veo. Lo único que tengo es una vieja silla de ruedas. Y también la mala suerte de no encontrar la muerte. Sé que esta me será negada, hasta que pague en vida el infierno que le he provocado a tantas personas, sobre todo a mi amigo Eduardo, y a su familia. Y por supuesto, la forma tan injusta en la que Laura y mi hijo perdieron la vida. A causa de mi ambición, de mi avaricia, todo esto me llevó a confiar en las personas equivocadas. Pues aquellos que me atacaron, lo hicieron a razón de que Fabián no les pagó por el trabajo que le encargué. Al sentirse perseguido y sentir miedo, utilizó el dinero que le di para escaparse, engañó a sus hombres, y estos, por ello se desquitaron conmigo. Las circunstancias no jugaron a mi favor. Y esto, solamente fue un castigo. Sé que utilicé los favores de la figura protectora para hacer el mal. Como ya habrán escuchado, fui un completo monstruo, una persona despiadada. No juzgo para mal el poder de la santa, pero sí. Reconozco que hay que usarlo con sumo cuidado. Seguiré esperando el momento en que la vida decida irse de mí. Ya no quiero estar aquí. Porque vivir en la miseria es el peor de los infiernos. Además tengo miedo, porque el día que parta de este mundo, sé que aún faltará ajustar cuentas con el de allá arriba. Y la verdad, es que sé que no me irá nada bien. Pero en fin, ya no quiero decir más. Solamente que me arrepiento de haber utilizado las prácticas espirituales. Y para mal, el poder grandísimo de la figura protectora.